En Rosario, a orillas del Paraná, existe un espacio de lucha anticapitalista y antiestatal formados por los compañeros de la Biblioteca y Archivo Alberto Giraldo. Ellos también habitan en este pabellón de máxima libertad. Hace un poquito más de 10 años, en el segundo número del boletín La Oveja Negra, decíamos en un artículo titulado El capital o la tierra: la lucha antiminera es una lucha legítima contra el capital, y si no se deja seducir con los cambios para que nada cambie, recuperaciones o reformas, se profundizará, siendo la negación a todas las formas que ésta pueda tener. La llamada megaminería o demás desastres naturales motivados por la codicia y el progreso capitalista no son anomalías o hechos aislados, son la vía correcta que toma la ganancia sobre la vida. El compañero está leyendo un fragmento de un texto que sacamos en enero del 2022, en el número 80 de La Oveja Negra, un texto titulado Chubut no es no, donde hicimos algunas reflexiones en torno a lo que había sucedido en esa provincia por esos días. Recordemos, hubo una serie de disturbios y manifestaciones muy grandes a causa de la autorización para la zonificación minera en la provincia, medida que luego de esto se dio para atrás, digamos. No era nuestra intención hablar particularmente de lo que sucedió en Chubut en este espacio que nos brinda tu programa, Mario, pero sí hacer algunas reflexiones más totales en torno a la cuestión ambiental en Argentina, del cual la lucha contra la megaminería es parte, digamos. En los últimos años, en los últimos 20 años, las luchas llamadas ambientales se han agudizado en Argentina, han aparecido mucho más de lo que venían apareciendo, más o menos arrancan en los 80, recordemos principios de los 90, uno de los primeros así, conflictos grandes que hubo también en la zona de Chubut, con el basurero nuclear de Gastre, pero a partir del 2000 hacia adelante estos conflictos se van multiplicando, digamos, tocan realmente un nervio muy importante del Estado argentino, que es su propia economía, porque bueno, básicamente el Estado argentino se nutre del agronegocio, de la agroindustria y de la explotación de recursos naturales. Podemos hablar de la explotación de la tierra en la zona pampeana con lo que fue el avance de la soja, la expansión de esa frontera sojera hacia regiones boscosas del norte, justamente la expansión de proyectos antimineros en la zona cordillerana, tanto en el noroeste como en la Patagonia. También algo que comienza también a ser un problema cada vez más, o se visualiza cada vez más, la cuestión de los emprendimientos turísticos en espacios naturales. Recordemos el asesinato de Rafael Nahuel en el 2017, en el marco de un conflicto de la comunidad mapuche local con Parque Nacional Nahuel Huapi. A raíz de todo esto, bueno, han sido muchas las manifestaciones, a veces muy masivas, que se han dado en toda esta región. Aquí en Rosario lo vimos también a partir del año 2020, con la agudización de las quemas en la zona de Islas, en la zona de Rosario, pero en general en todo Santa Fe, la zona obviamente inmediatamente limítrofe de Entre Ríos, la zona de Corrientes también, que en el caso de Rosario, por primera vez hubo una manifestación tan grande en pos de la defensa de un espacio natural, de flora y fauna nativa, como son la zona de islas, de todo el humedal que tenemos aquí en la región, ¿no? Sí, para ampliar sobre ese tema, en ese momento participando de las manifestaciones, claro, participando y reflexionando en torno a ellas, hicimos un documental, un video que se llama Humo, reflexiones más allá de las quemas, y se puede encontrar en YouTube. Como decía el compañero, participando en estos conflictos, y realmente, como ustedes pueden haber escuchado, hace ya 10 años publicamos un texto donde ya reflexionábamos sobre esto, es decir, algo que regularmente nos acercamos y reflexionamos en torno a esto. Hemos ido desarrollando alguna visión sobre lo que sucede aquí en Argentina, que como decimos es importante porque toca realmente la cuestión económica argentina, en tanto que país agroexportador. El título del artículo que publicamos en La Oveja era Chubut no es no, porque bueno, fue una de las consignas de la lucha antiminera en esta provincia. Bueno, y que a partir de esa negación nos lleva a pensar qué implicaría también si esto realmente se realizara, digamos, si realmente el movimiento contra la megaminería lograse sacar la megaminería de Argentina, si realmente la lucha de los pueblos fumigados lograra dejar que se fumigue con las toneladas de veneno que se tiran año a año en la zona pampeana, si aquí en el litoral lográsemos que los terratenientes dejen de quemar las islas, que son todos deseos y consignas que se van expresando en este tipo de movimientos que tienen algunos aciertos, también algunas limitaciones que también son notables, pero que expresan, digamos, una sensibilidad también social muy grande en torno a estos temas. Nosotros no tenemos una respuesta concreta en qué pasaría o qué se debería hacer, digamos, pero sí nos parecía importante señalar este tipo de rechazo a algo que implicaría parar, digamos, el engranaje de la economía nacional. Sí, pararlo, y también lo que pensamos es que cuando decimos fuera minerías o fuera Monsanto, no estamos diciendo que se vaya a Argentina para que se vaya a un país vecino, o para que se vaya, como cuando dicen, bueno, fuera FMI
ni de América Latina, no, fuera del mundo. Del mundo, claro. Pero bueno, esto justamente implica toda una forma de pensar la producción y la reproducción de la vida. Volviendo al caso argentino, Argentina evidentemente su economía se basa en la agroindustria y en los transgénicos, por ejemplo. O sea, frenar eso sería frenar la economía argentina. Entonces, bueno, estas luchas nosotros las pensamos en torno a lo que se proponen. Si realmente frenamos esto, ¿qué pasaría? ¿Queremos eso? Bueno, nosotros intuimos que sí, que queremos otra forma de vivir, otra forma de relacionarnos, respetuosa con el medio en el cual vivimos, entre nosotros, sin explotación. Pero bueno, justamente ahí está el detalle, digamos, que estamos marcando de estos no es no, que se vienen repitiendo desde hace más de una década, porque no se trata simplemente del cuidado del medio ambiente, sino que las luchas se están planteando como un freno al desarrollo capitalista. Entonces, bueno, el debate queda abierto y queda abierto pensándolo en clave anticapitalista y pensándolo con toda la potencia de lo que se propone, como el freno al progreso destructivo. Tal cual. En los movimientos de defensa de la tierra, podemos llamarlo así, que ya que implica una mirada más social, de a poco se van haciendo estas preguntas también. Solo aquí lo vimos en las movilizaciones que hubo aquí en la ciudad. En un momento se dejó de hablar de lucha medioambiental para hablar de lucha socioambiental, plantear que hay una cuestión, obviamente, de las personas que vivimos en torno a la zona de islas y la gente que vive en las islas también. Bueno, y de a poco se van abriendo también otras perspectivas, como cuestionar la propiedad privada, como plantearse de quién es la tierra. Entonces, en ese camino, nosotros queremos aportar este tipo de reflexiones en un movimiento que es muy amplio, como podemos llamar el movimiento ambiental o ecologista, que abarca desde sectores empresariales como la Fundación Rewilding, la Fundación Vida Silvestre, a estas expresiones más populares, más sociales, de manifestación, de lucha callejera, hasta expresiones como la resistencia ancestral mapuche, de acción directa sobre la propiedad privada, hasta, por ejemplo, gente como Jorge Rulli, que fue realmente un referente de la lucha de los pueblos fumigados, muy importante, pero que hoy tiene una postura totalmente reaccionaria en cuanto a la cuestión social, digamos. El movimiento ecologista se distingue por esa amplitud y por esos encontronazos que tiene incluso al interior del movimiento, digamos. Y en el caso argentino, creemos que es como una rueda que de a poco va andando sobre el camino y se va haciendo preguntas y sigue luchando por sobre todo, ¿no? Así que para ir finalizando, en este artículo de la penúltima oveja que se llamaba Chubut no es no, nos preguntábamos: ¿de qué sirve concientizar sobre los males de este mundo si no podemos comprender nuestra propia lucha? El debate entre todos aquellos que nos encontramos descontentos queda abierto. Escuchábamos a los compañeros de la Biblioteca Giraldo. Si te interesa contactarlos o leer lo que publican, búscalos en bibliotecaalbertogiraldo.blogspot.com.